Bueno, pues sean bienvenidos. Nosotros les presentaremos estresores y factores de protección que influyen en el desarrollo de la personalidad en El Salvador. Esto es correspondiente a la materia de psicología de la personalidad y pues podemos empezar. ¿Cuáles son nuestros objetivos? El objetivo general, investigar los factores externos como de protección y estresores que pueden influir en el desarrollo de la personalidad de una persona para tomar relevancia en ellos en el desarrollo integral de esta persona. Tenemos como objetivos específicos relacionar los estresores que influyen en el desarrollo de un salvadoreño mediante la información teórica sobre cuáles son los tipos de estresores y cuáles influyen de manera directa en la personalidad, al igual que identificar cuáles son los factores de protección que influyen en el desarrollo de la personalidad, exponiendo cómo estos son empleados en los salvadoreños y que fungen un papel importante en la personalidad. Estresores. Primeramente, debemos saber qué es estrés. Pues bien, el estrés es un proceso natural que responde a nuestra necesidad de adaptarnos al entorno, pero resulta perjudicial si es muy intenso o se prolonga en el tiempo. El entorno, que está en constante cambio, obliga a los individuos a adaptarse. Por tanto, cierta cantidad de estrés es necesaria para que el organismo responda adecuadamente a los retos y a los cambios de la vida diaria. Es lo que se conoce como eustrés o estrés positivo. El distrés o estrés negativo es aquel que nos causa fatiga, mayores niveles de ansiedad, irritabilidad e ira. El estrés mantenido puede provocar la aparición de consecuencias físicas, debidas al aumento del gasto de energía, menor descanso al necesario y por consiguiente el agotamiento de fuerzas. ¿Cómo podemos saber que tenemos estrés o cuáles son estas señales? Pues bien, se resumen en cuatro. La primera son las emociones. Sentimos ansiedad, miedo, irritabilidad o confusión. La segunda son los pensamientos, que es la dificultad para concentrarse, son los pensamientos repetitivos, es la excesiva autocrítica, olvidos, preocupación por el futuro. La tercera, las conductas, dificultades en el habla, risa nerviosa, un trato brusco en relaciones sociales, llanto, apretar las mandíbulas, aumento del consumo del tabaco o del alcohol. Como por último tenemos los cambios físicos, que son músculos contraídos, dolor de cabeza, problemas de espalda o cuello, malestar estomacal, fatiga, infecciones, palpitaciones y respiración agitada. Podemos empezar pues con qué es el término estresor. El estresor se entiende como los estímulos, ya sean internos o externos, que desencadenan en los procesos mentales de las personas algún cambio, entendido este como un movimiento del organismo generando el estrés. Podemos decir pues que el estresor es ese factor que genera el estrés, es ese estímulo, es el que hace al estrés. Pero debemos entender que hay distintos tipos de estresores. Entre estos tipos de estresores están los estresores biogénicos, que son pues mecanismos físicos y químicos que alteran los procesos psicológicos. Por ejemplo, estímulos internos, como el dolor, el hambre o la sed, o también del entorno físico, como el frío, el calor o el ruido. Puede ser pues un ejemplo que estemos en la biblioteca estudiando y de repente viene un grupo de personas que está con una risa muy fuerte, con música estridente y pues perturba nuestro entorno. Esto pues si se llega a dar por un periodo muy largo puede generar estrés y puede incluso llegarse a formar algunas manifestaciones psicosomáticas de esta como el dolor de cabeza.
También están los estresores mentales. Estos estresores son muchos factores estresantes relacionados con la situación individual, especialmente relacionados con exigencias de rendimiento a los que cada uno está sometido. Pueden ser ejemplos, pues, los exámenes, las urgencias laborales o tener una gran responsabilidad. Se puede tomar el ejemplo de un estudiante universitario que pues necesita una nota de 8 para poder pasar su materia en este ciclo y no reprobarla, pues siente la necesidad de dar mucho, un alto rendimiento para poderla pasar y esto le genera estrés. También están los estresores sociales, que son los conflictos interpersonales. Estos, pues, son los más comunes, ya que están entre los problemas sin resolver, las discusiones, las separaciones, las experiencias de pérdida de seres queridos y también el aislamiento. Puede ser un ejemplo, problemas que nosotros no tenemos el control de ellos, pues nosotros solamente podemos observar la resolución que se puede dar después. Nosotros no podemos controlarlo y pues esto nos genera estrés, una perturbación. También podemos hablar de los estresores únicos. Son cambios drásticos en las condiciones del entorno de la vida de las personas. Puede ser un asalto, que pues usualmente no se da, pero estos estresores como las personas que asaltan generan una sensación de temor, de ansiedad en una persona. Luego podemos pasar a los estresores múltiples, que afecta a un pequeño grupo de ellas. Se representa en cambios significativos en su vida. Pueden ser pues los estresores múltiples pues son distintas cuestiones que alteran al individuo. Podemos hablar de la pérdida de un ser querido que al perderlo pues se llega a tocar distintas áreas del sujeto, como pueden ser sus relaciones interpersonales o como pueden ser su forma de ser. También están los estresores cotidianos, que se refieren al cúmulo de molestias, imprevistos y alteraciones en las pequeñas rutinas cotidianas. Tal es el caso del tráfico, pues cuando ya son horas pico y se encuentran en una carretera muy concurrida, pues el congestionamiento genera en los automovilistas una ansiedad, una necesidad de salir o una desesperación por querer terminar el tráfico. Entonces podemos hablar también de las reacciones del estrés, pues tenemos distintas áreas en las que se pueden dar las reacciones al estrés, como las áreas físicas. Se produce cuando el cuerpo experimenta los cambios frente al estrés, como aceleración de los latidos del corazón, un cansancio, dificultad para respirar o molestias gástricas. Puede ser durante un examen que pues uno está en blanco, que no sabe nada y pues empieza a tener esa ansiedad, esa necesidad de desahogar la frustración que se está sintiendo en ese momento. Entonces se puede dar que en el ejemplo que una persona tenga problemas de gastritis, empiece a tener este dolor en algún área de su estómago y esta empiece a ser una reacción ante su estrés y puede llegar a que las personas también reconozcan esto como una reacción normal cuando ellos están bajo el estrés. También están lo psicológico-emocional. La reacción del estrés no es visible para los demás. Bajo este concepto, pues se entienden los pensamientos y sentimientos que surgen durante la reacción de estrés. Puede ser, pues, una tensión mental que una persona bajo estrés no puede pensar o se queda en blanco. Eso puede ser algún caso de una persona que durante un examen, pues, se queda en blanco y no sabe qué responder, aunque anteriormente estudió bastante, simplemente no se acuerda. También podemos hablar de
una reacción conductual, el comportamiento o las manifestaciones propias de alguien con estrés que además son visibles para los demás. Por ejemplo, aumento en consumo de café, forma de trabajar caótica, lenguaje corporal intranquilo. Es muy normal que veamos a una persona con estrés que esté muy cansada o que esté en necesidad de estar tomando mucho café porque necesita estar despierta o está tomando algún tipo de bebida energética con tal de nivelar su comportamiento entre el estrés. Puede ser también una persona que anda muy irritable, esa persona que está muy delicada, muy susceptible ante cualquier situación que se le dé y pues en cualquier momento puede explotar a causa del estrés. Influencia del estrés en la personalidad. Las diferencias individuales presentan un papel decisivo en la incidencia del estrés. Otros factores como la edad, necesidades y expectativas deben tomar en cuenta. Esto quiere decir que el estrés no tendrá el mismo impacto en todas las personas. Es decir, que en unas personas serán más perceptivas a la influencia de estos factores y a otras no les afectará mucho. Aunque numerosos investigadores han demostrado que existe una relación entre ciertos rasgos de la personalidad y el estrés, dichos rasgos no tienen un carácter estático ni reactivo, pero sí un efecto activo o modulador en la generación del estrés. Ahora veremos los rasgos de personalidad que tienen mayor influencia en el proceso y generación del estrés. Entre estos tenemos los patrones de conducta, locus de control, neuroticismo, personalidad resistente, dependencia, introversión, respuesta cognitiva y comportamental. Como primer rasgo tenemos a los patrones de conducta, y estos los podemos definir como una forma de comportamiento aprendido que influye en cómo nos comportamos en las situaciones cuando nos suceden este patrón. Integra rasgos de personalidad, creencias, actitudes, conductas y una determinada activación fisiológica. Existen tres tipos de conducta relacionados con el estrés. La primera son las de tipo A. Estas personas tienen rasgos de hiperactividad, rapidez y hostilidad. Son sujetos que perciben el entorno como amenazante para su autoestima y por lo tanto necesitan constantemente logros personales para sentir que tienen el control. Los lleva a un estado permanente de urgencia en el tiempo y de permanente lucha. Los de tipo B poseen características como relajado, tranquilo, confiado, atento a la satisfacción y el bienestar de la personalidad, manteniéndose relajados sin sufrir las consecuencias negativas del estrés. Y como tercer tipo tenemos al tipo C. Estos poseen características de cooperador extremo, pasivo, no asertivo, apacible y conformista. Tienen el comportamiento del tipo A y las características del tipo B. Ocultan las manifestaciones del estrés con su comportamiento agravando determinados efectos. Como siguiente rasgo tenemos al locus de control. El locus de control son las explicaciones que una persona se da a sí misma sobre las cosas que le suceden, y este puede ser locus de control externo y locus de control interno. El locus de control externo son las personas que atribuyen los sucesos que les acontecen a circunstancias externas que dependen de la suerte o el destino. Experimentan mayor amenaza ante los estresores. Y el locus de control interno son las personas que atribuyen los sucesos que les acontecen a circunstancias internas que dependen de sí mismos y experimentan menos amenaza ante los estresores. Como siguiente rasgo tenemos al neuroticismo. El grado de neuroticismo, ansiedad, influye en el estrés, ya que es evidente que aquellas personas que perciban los estímulos como más amenazantes y ansiógenos serán más vulnerables al estrés. La personalidad resistente es el rasgo de la personalidad basado en el compromiso de la situación, el control y el reto.
actúa como modulador de reducción de probabilidad de estrés. La dependencia. Estas personas toleran mejor el estrés originado por estresores relativos a organización, pero tienen más problemas con quienes son más independientes en situaciones como la toma de decisiones. Y las respuestas cognitivas son las respuestas que actúan al estrés en función de la percepción y vivencias del individuo. Las respuestas comportamentales, que son las conductas básicas de enfrentamiento, huida y pasividad. Factores de protección. Decimos que los factores de protección son aquellos que están relacionados a los factores de riesgo, que son cualquier característica, cualidad de una persona o de una comunidad, lo cual decimos que ésta tiene una gran posibilidad de poder dañar. Aparte de esto, decimos que podemos definirlas también como toda aquella circunstancia, característica, condiciones, atributos vinculados al pensamiento y a un comportamiento prosocial. Por lo tanto, decimos que este concepto no solamente proviene de estos puntos, sino que también decimos que proviene de lo que es la teoría de Bandura en el año 1977. Esa teoría es la del aprendizaje social y, aparte de esto, del control social, lo cual él nos explica, que dice que los jóvenes pueden aprender visualizando el comportamiento prosocial de los padres, familia y profesores. Por lo tanto, mencionamos que los factores de protección no solamente es para el propio sujeto, sino que este es para el entorno de él. Aparte de este punto, mencionamos categorías de los factores de protección. Prácticamente estos son expuestos en un Bernard en el año 1991. Lo cual viene Ellis nos explica lo siguiente: los atributos familiares, los atributos de la comunidad y los atributos individuales. Primeramente vamos con los atributos individuales. Prácticamente decimos que son aquellos que se centran en las características personales del sujeto. Por lo tanto, estos llegan a afectar al individuo, de que éste tiende a comportarse violentamente. Podemos mencionar ciertos puntos o ciertas características que son importantes para detectar una persona con atributos individuales. Una de estas es tener la personalidad resiliente, tener una orientación prosocial, tener una visión del futuro y tener baja irritabilidad o impulsibilidad. Por lo tanto, decimos que estas personas tienden a tener habilidades para solucionar conflictos, tienen una buena comunicación, tienen decisiones positivas y tienen una buena resolución de problemas y tienen expectativas altas. Una persona que expresa los atributos individuales prácticamente es una persona que tiene una gran visión en el futuro, que esa persona puede y sabe cómo solucionar un problema de alta magnitud. Este tipo de persona tiende a no ser impulsiva, o sea, que esa persona piensa antes de actuar. Es una persona que toma decisiones positivas y decisiones que le van a llegar a favorecer a esta. Luego de esto, mencionamos los atributos familiares. Los atributos familiares decimos que son prácticamente las relaciones o un rol importante a la hora de desarrollar los factores de protección, ya que la familia ofrece apoyo, cultura y educación, los cuales estos pueden llegar a afectar al comportamiento de todos los miembros de la familia. Hay ciertos puntos los cuales nos van a llegar a favorecer para poder identificar a una persona con atributos familiares, los cuales pueden ser una disciplina constante, reglas familiares claras, un compromiso y una comunicación con sus padres. Tiene recompensas y reconocimiento por las participaciones de actividades familiares. Este también tiene apoyo de sus padres. Tiene altas expectativas y tiene un comportamiento modelado. O sea que este tipo de persona prácticamente tiende a ser una persona estrictamente
una persona estricta. O sea que ese tipo de personas prácticamente tiene una muy buena relación con su familia, se desempeña bien con su familia, mantiene una buena disciplina, tiene apoyo tanto como de sus padres como de toda su familia. Ese tipo de persona tiene expectativas altas y estas expectativas son apoyadas por su familia. Dice que mantiene una característica bien importante, lo que es un comportamiento de modelo. O sea que esta persona es una persona ejemplar para la sociedad. Otro de los puntos importantes es el atributo de la comunidad, lo cual es otra de las categorías. Decimos que este atributo está relacionado no solamente con el individuo, sino que es con el entorno físico, la oportunidad económica o reactiva que tenga. Decimos que aquí se da la existencia de un apoyo social y de otras características y otras estructuras que se pueden llegar a implementar. Según Luss y Farrington en el año 2012, vienen ellos y nos explican que existe un impacto que se puede llegar a provocar en una persona o un sujeto que no va a depender de la edad ni de la personalidad, mucho menos de su género. Dice que el hecho de que el sujeto se relacione con otras personas no significa que haya cometido un hecho delictivo, o que por el simple hecho de que tenga una conducta problemática no significa que va a tener un problema o va a crear un problema. También mencionamos de que puede ser un poco abusivo de sustancias y puede ser muy positivo para la persona y puede ser considerado como un factor de protección. Hay ciertos puntos que nos van a ayudar a poder identificar una persona que esté en un atributo de la comunidad. Mencionamos que son actividades saludables, vínculos positivos, también tiene interacción comunitaria, tiene relaciones de apoyo y de vínculo social. Prácticamente decimos que este tipo de persona es la persona que tiene una buena comunicación y un buen rol, un apoyo hacia sus vecinos. Otro de los puntos bastante importantes es que decimos que los factores de protección no siempre van a estar ligados a sucesos agradables, sino que estos también pueden estar ligados a sucesos negativos. Por lo tanto, el sujeto siempre va a tener como una consecuencia positiva de estos, ya que se ha generado que el individuo va a crear un mecanismo tanto como que se adapte, lo fortalezca o aprenda a vivir bajo la presión de una situación. Decimos que los factores de protección no solamente van a ser estáticos, quietecitos, sino que estos van a tender a llevar modificaciones constantes, pero estos también se van a poder definir como dinámicos. Por lo tanto, van a ser susceptibles a diferentes cambios o momentos en el que la vida los impulse. Llegamos pues al momento de dar explicación a los factores que influyen en el desarrollo de la personalidad del ser humano. Y se dice pues que existen una serie de factores influyentes en el desarrollo de la personalidad, muchos de los cuales resultan ser positivos y muchos de los otros, en caso opuesto, resultan ser negativos. Estos aspectos influyentes son los encargados ¿de qué? Pues son encargados del comportamiento, de la personalidad y por supuesto del desenvolvimiento que el individuo va a tener ante las situaciones a lo largo de su vida. Empezaremos por explicar el factor de la herencia. La herencia, un componente genético, el cual se dice que predispone a ciertas conductas a un individuo, pero estas conductas no serán determinantes, ya que estas conductas por las cuales el individuo viene predispuesto se van a afianzar o por el lado contrario se van a desechar de acuerdo al contexto o entorno en el que éste se esté desarrollando.
Existen muchas oposiciones a esa teoría a lo largo del tiempo, pues muchos teóricos consideran que la personalidad en ningún momento puede ser un factor natural, genético o heredado en este caso. Más bien, la personalidad se va configurando a lo largo de la vida de un ser humano. ¿A través de qué? A través de las experiencias previas que éste va teniendo. Luego pasamos al ambiente, donde también se involucra la cultura. ¿Pero qué es el ambiente? El ambiente es el espacio vital donde se desarrolla un individuo a lo largo de su vida, donde recibe también un conjunto de estímulos que lo van a condicionar. En cuanto a la cultura es aquella que nos expone a desarrollar ciertos valores, a pertenecer a una familia, a pertenecer a una determinada sociedad y también a desarrollar y adaptar ciertas normas de comportamiento que van a ser aptas para el entorno o ambiente en el cual estamos desarrollándonos. Luego pasamos a la familia. La familia, el cual sabemos que es el primer agente de socialización de un individuo, la cual también es responsable de conducir al individuo a participar socialmente en una cultura determinada, donde este individuo va a adquirir factores que lo van a influenciar para el desarrollo de su personalidad. Pero ¿quiénes van a influenciar además del ambiente y la herencia en el desarrollo de la personalidad? Pues los tíos, los hermanos, los abuelos, los primos y los parientes más cercanos al individuo. Otros aspectos a considerar en la familia pueden ser influyentes son el tamaño de la familia, el nivel socioeconómico que esa familia posea, la raza, la religión que practiquen, la ubicación geográfica. Otro aspecto negativo en este caso podría ser la falta de uno de los padres en la familia. Podría afectar negativamente en el desarrollo de la personalidad de un individuo. Luego pasamos a la pertenencia a un grupo. ¿Y qué tenemos en la pertenencia de un grupo? Pues se dice que el pertenecer a un grupo, se relaciona con las personas con las que mayoritariamente el individuo se está desarrollando o interactuando. También aquí entra la pertenencia a la familia. Todos estos aspectos participan a lo largo de la vida del individuo. Los cuantiosos papeles y experiencias por los que pasan los individuos en estos grupos son una fuente de diferencia en la personalidad. En la pertenencia a un grupo tenemos a grupos como los amigos, los compañeros de la escuela, los grupos religiosos u otros con los que el individuo se identifique. Luego pasamos a las experiencias vitales. Con las experiencias vitales tenemos que son aquellas que experimentamos a lo largo de nuestra vida y que actúan como determinantes para la formación de nuestra personalidad. Por citar un ejemplo muy claro sería el desarrollo de la autoestima, que depende de las diferentes experiencias que vayamos teniendo. También como la oportunidad de lograr nuestras metas, cumplir nuestras expectativas ante ciertas personas o ante ciertas situaciones, las pruebas de capacidad sobre las demás personas, entre otros. Luego pasamos a las situaciones. Y en las situaciones tenemos que influyen los efectos de la herencia y en el ambiente de la personalidad que presenta un individuo, aunque por lo general es estable, cambia en situaciones diferentes. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando un individuo no se comporta de la misma manera ante su familia que cuando está relacionándose con sus amigos. Lo interesante es que las situaciones parecen diferir esencialmente en las restricciones que aplican sobre el comportamiento. En este caso, como citábamos el ejemplo de la familia. Luego tenemos los medios de comunicación. En los medios de comunicación influyen, ya que constantemente se están viendo imágenes o otro tipo de material que puede influir en el comportamiento del individuo. En los medios de comunicación tenemos aspectos como la radio, la prensa y principalmente la televisión, donde cada día se enseñan más a los individuos la mayoría de estos medios. No piense en lo que se debe o no ver. Nosotros simplemente nos enfocamos en entender
Y ver la programación, donde vemos programas muchas veces de violencia, de sexo, programas que generalmente no nos van a dar un aprendizaje positivo. Y estos programas finalmente terminarán de repercutir en la formación de nuestra personalidad, porque son aspectos bastante negativos. Luego tenemos las redes sociales, que es considerada un factor que se ha sumado recientemente con su aparición, pero que también afecta muchísimo en el desarrollo de la personalidad, ya que muchas de las cosas que se están compartiendo constantemente no tienen ningún tipo de límite ni conciencia alguna. Y sin pensar, se están dejando información a la disponibilidad de las personas de cualquier edad. Por ejemplo, un sujeto puede compartir una noticia, imágenes, videos y solamente, ¿por qué? Por buscar simple aceptación. Todo esto va a influir en el desarrollo de la personalidad del individuo. Luego pasamos a un ambiente físico, donde el ambiente físico se refiere al lugar donde viva el individuo. Esto puede ayudar o a limitar el propio desarrollo del ser humano, aunque los factores más específicos físicos pueden ser la temperatura, el clima, la montaña, desiertos, recursos naturales, cuerpos de agua. Hay situaciones muy particulares que forjan el perfil de cada persona. No se heredan ni vienen en el ambiente, se viven en primera persona y son de dos tipos, las decisiones y los accidentes. Con las decisiones son aquellas decisiones que dejan una profunda huella en nuestra vida, como por ejemplo dejar nuestro estudio por empezar a trabajar, o casarnos, o elegir un grupo de amistades. Son decisiones que van a influir mucho en nuestra personalidad. Con los accidentes tenemos, por ejemplo, un embarazo no deseado, es algo que va a repercutir mucho en nuestra personalidad. Tenemos también la elección de un trabajo que no deseamos. Podemos también, por ejemplo, un choque de carros que nos deje dañados nuestro aspecto físico y así sucesivamente. En cuanto a la discusión, trataremos de contrastar un informe estadístico del Instituto de Medicina Legal en El Salvador en el mes de diciembre del año de 2017 con la realidad de El Salvador actualmente y enfocándolo con los estresores, que es la temática en esta ocasión. Y pues se dice que las problemáticas más relevantes que abordan actualmente a El Salvador son la pobreza y la violencia. Estos dos componentes hacen alusión a los estresores y factores de riesgo que afectan a la población salvadoreña y cómo éstas representan en la configuración o cómo éstas están presentes en la configuración de la personalidad actualmente de los seres humanos de la sociedad salvadoreña. En los resultados obtenidos se dice que de la información recolectada se puede esclarecer que un considerable número de la población, exactamente según los resultados, de un 70 a un 80% de la población nacional sufre de alteraciones emocionales y psicológicas, entre ellas incluidas el miedo, ansiedad, estrés y frustración. Pero, ¿qué provoca tales alteraciones a este gran número de habitantes en el país? Como antes hemos mencionado, la problemática más relevante es la pobreza y la delincuencia. La pobreza trae como consecuencia ansiedad, situaciones de estrés y frustraciones en las familias, en las personas también. Trae como consecuencia, ya que los problemas en las familias pueden desencadenar muchas veces hasta en una desintegración familiar, afectando a los individuos a tal punto de generar sentimientos de inseguridad, ansiedad y estrés, y especialmente en los jóvenes, quienes al estar en un hogar desintegrado son más propensos, en este caso, a tomar rumbos que pueden ser desfavorables para su vida, en este caso como la delincuencia. Nuestro país es uno de los más violentos de América Latina, y cuando se habla de violencia hacemos énfasis también a la delincuencia, que en él existe. Y como tal, no solamente es un factor de riesgo para la población, sino también es un motivo de estrés, especialmente para la población más joven, la cual es la más afectada. Así como los más responsables de la violencia
según reflejan los datos, ya sea desde el punto en el que se encuentra la persona, o este joven en este caso, como espectador o como autor principal de la violencia. Será afectado, se verá muy afectado su sano desarrollo. Cabe mencionar muy importante también que según los resultados y los datos obtenidos, se llegó a la conclusión que las situaciones violentas, los problemas económicos y el uso de drogas son mayoritariamente problemáticas constantes en las clases sociales bajas. Entonces hablamos de aquellos jóvenes que residen en barrios y zonas rurales del país, donde se encuentra la mayor parte de su vida, viviendo con un limitado nivel de recursos económicos, emocionales y por supuesto limitados recursos emocionales.